La época de oro del cine mexicano no solo marcó un antes y un después en la historia del séptimo arte, sino que también nos dejó grandes figuras que vivieron el sueño de la fama, el lujo y la gloria. Pero detrás de sus memorables interpretaciones y sus legendarias películas, hay una pregunta que despierta curiosidad, y un poco de morbo. ¿Quiénes fueron los actores mejor remunerados de esa era? Ya te adelantamos que algunos de ellos eran capaces de comprarse una mansión en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México con solo una película. Descubriremos relatos que van desde un galán que ganaba más que un director de Hollywood, hasta una diva que no aceptaba menos que un salario desorbitado. Hoy te llevamos tras bambalinas para revelar los secretos detrás de esas fortunas. ¡Vamos allá! María Félix, conocida como La Doña, no solo fue una de las actrices más emblemáticas de la época de oro del cine nacional, sino también una de las más exigentes y mejor compensadas. Su belleza, magnetismo y talento la llevaron a conquistar no solo el cine mexicano, sino también el europeo, convirtiéndose en un ícono de poder y sofisticación. María no aceptaba cualquier proyecto ni cualquier pago. Su nivel de exigencia la convirtió en una actriz exclusiva, capaz de pedir sumas astronómicas para la época. Esta actitud le generó múltiples roces con cineastas de renombre internacional, quienes la acusaban de tener un ego desmedido. Aunque no se conocen cifras exactas de su salario por película, su fortuna al momento de fallecer, en 2002, se estimaba en más de $50 millones, una cantidad extraordinaria para alguien de su generación. Una de las anécdotas más conocidas sobre sus honorarios ocurrió con la cinta Tizoc, Amor Indio. María pidió un pago tan alto que el director, Ismael Rodríguez, tuvo que hipotecar su casa para poder contratarla. Ese nivel de negociación refleja no solo su estatus en la industria, sino también su capacidad para valorar su trabajo como pocas lo hacían. La doña vivía rodeada de opulencia, desde joyas exclusivas hasta propiedades en México y Europa. María edificó un imperio que la mantuvo en la cima incluso fuera del foco público. Su imagen de mujer fuerte e independiente rompió con los estereotipos de la época, marcando un parteaguas en el cine nacional. María Félix no solo fue la reina de la pantalla grande, sino también del glamour y las cifras exorbitantes. Su legado sigue vigente, y su historia nos recuerda que el talento y la determinación pueden llevarte a ser no solo una estrella, sino una verdadera leyenda. ¿Crees que merecía cada peso ganado? Mientras lo reflexionas, vamos con el siguiente actor. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba fue mucho más que un galán de voz profunda y dicción elegante. Nacido en Mérida, Yucatán, se formó como periodista antes de incursionar en la actuación, lo que le dio un aire más intelectual que lo distinguía del resto. Su imagen de hombre culto, sofisticado y a veces atormentado le abrió un camino diferente al del típico charro o proletario heroico. Durante los años 40 y 50, Córdoba protagonizó numerosas películas de éxito, como el de Luis Buñuel, En la palma de tu mano, El esqueleto de la señora Morales o La diosa arrodillada. Su versatilidad le permitió trabajar tanto en México como en Argentina y Estados Unidos, y llegó a filmar más de 100 películas. Su salario por proyecto llegó a superar los 80,000 pesos, especialmente cuando también fungía como coproductor. Además, era muy buscado por marcas de lujo y revistas, que lo usaban como imagen de elegancia masculina. Fue uno de los primeros actores mexicanos en firmar contratos de exclusividad por bloques de películas, lo que le aseguraba ingresos estables a largo plazo, algo muy poco común en esa época. Aunque vivía de forma más reservada que otros colegas, poseía propiedades en Polanco, un automóvil europeo de colección, y su biblioteca personal era famosa por su tamaño y rarezas. No era un actor de masas como Infante o Negrete, pero su prestigio artístico y su seriedad profesional le ganaron contratos generosos que lo mantuvieron como uno de los mejor pagados del medio. Jorge Negrete, apodado el Charro Cantor, fue una de las figuras más queridas de la época de oro del cine nacional. Su voz potente, su presencia escénica y su talento lo convirtieron en un ídolo no solo en la gran pantalla, sino también en la música ranchera. Pero su fama no solo le trajo admiración, sino también uno de los mejores sueldos de su época. Al inicio de su carrera, le ofrecían alrededor de 2,500 pesos por película, lo que hoy equivaldría a más de 2 millones de pesos actuales. Con el tiempo, y gracias a su creciente popularidad, sus ingresos aumentaron considerablemente, posicionándolo como uno de los artistas mejor pagados del momento. Su vida estuvo marcada por el lujo, viviendas, automóviles y un estilo de vida que para muchos era solo un sueño. Jorge no solo brilló frente a las cámaras,
sino que también utilizó su fama para defender los derechos de sus colegas. Fue uno de los fundadores del Sindicato de Actores Mexicanos, ANDA, demostrando que, además de galán, era un hombre comprometido con la industria. Negrete también era famoso por su carácter fuerte y su astucia al negociar sus contratos. Estas cualidades lo convirtieron en una figura influyente tanto dentro como fuera del escenario. Aunque murió prematuramente, a los 42 años, su legado permanece vigente. Su talento, temple y habilidad para elevar los estándares de la industria lo convirtieron en una leyenda que, hasta el día de hoy, inspira a generaciones de artistas. Jorge Negrete fue mucho más que un charro, fue símbolo de éxito y determinación. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue un pionero de la comedia mexicana cuyo carisma y estilo irrepetible lo llevaron a convertirse en uno de los actores más populares y mejor remunerados de la época de oro del cine nacional. En 1955, el periódico Cine Mundial lo colocó como el tercer actor mejor pagado del país. Ese año acumuló ganancias de aproximadamente 300,000 pesos, lo que hoy equivaldría a casi 3 millones de pesos actuales. Por cada película cobraba entre 25,000 y 50,000 pesos, y si se sumaban las regalías por doblajes y otros contratos, sus ingresos podían alcanzar cifras que superaban el 1,000,000 de pesos en total. El talento de Tintán no solo residía en su humor, sino también en su versatilidad. Dominaba el canto, el baile, la actuación y hasta el doblaje, siendo la voz oficial de Baloo en El libro de la selva y del gato Omayey en Los Aristogatos, entre otros. Su estilo pachucón, su dominio del Spanglish y su crítica social camuflada en comedia lo hicieron único. A pesar de sus enormes ingresos, su generosidad también era bien conocida. Ayudaba a compañeros de oficio, a familiares y a causas que consideraba justas. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por el exceso, lo que con el tiempo afectó su salud y situación económica. Aunque falleció joven, a los 57 años, Germán Valdés sigue siendo recordado no solo por su talento, sino por haber transformado la manera de hacer comedia en el cine mexicano. Su imagen desenfadada y rebelde continúa siendo un referente de originalidad y autenticidad. Radicaba no solo en su capacidad para provocar carcajadas, sino también en su versatilidad como actor, cantante y productor. Fue el primero en popularizar el estilo pachuco en México, llevando a la pantalla grande una mezcla cultural que representaba a los mexicanos que vivían en Estados Unidos. Su influencia llegó incluso al mundo del doblaje, prestando su voz al oso Baloo en la versión latinoamericana de El libro de la selva 1967. A pesar de sus impresionantes ingresos, Tintán era conocido por su generosidad y su actitud despreocupada respecto al dinero. En múltiples ocasiones ayudó a amigos y colegas que atravesaban dificultades económicas, sin preocuparse demasiado por su propia fortuna. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, su impacto en el cine y la comedia mexicana es incuestionable. Tintán no solo llenó salas de cine, también dejó un legado cultural que permanece vigente. Su capacidad para conectar con el público y su talento para reinventarse lo consolidaron como una de las grandes figuras de su generación, demostrando que la comedia también podía ser un camino hacia el éxito y la riqueza. Pero si crees que este comediante acumuló una gran fortuna, espera a conocer la historia de nuestro siguiente protagonista. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue uno de los humoristas más exitosos y entrañables de la época de oro del cine mexicano. Su emblemático personaje, lleno de carisma e ingenio absurdo, lo convirtió en una leyenda tanto en México como en el extranjero. Pero Cantinflas no solo conquistó al público, también se posicionó entre los intérpretes mejor remunerados de su época. Aunque no existen cifras exactas de sus honorarios, Mario Moreno acumuló una fortuna considerable gracias a su extensa trayectoria cinematográfica, su habilidad para negociar contratos ventajosos y su tremendo éxito en taquilla. Su incursión en Hollywood con La Vuelta al Mundo en 80 días 1956 lo llevó a ganar un Globo de Oro y lo consolidó como una figura internacional. Para que te des una idea, el hijo del mimo de la gabardina blanca llegó a afirmar que su padre dejó una herencia cercana a los 100 millones de dólares. En México, Cantinflas era garantía de taquillazo. Sus películas se convertían en eventos culturales, atrayendo a millones de espectadores y generando ingresos impresionantes. Además, Mario Moreno fue un empresario astuto, fundó su propia compañía, Posa Films, lo que le permitió tener control creativo y financiero sobre su carrera, multiplicando así sus ganancias. Más allá de su éxito económico, Cantinflas siempre mantuvo un espíritu solidario.
Fue reconocido por su labor filantrópica, brindando ayuda a personas en situación vulnerable y apoyando distintas causas sociales. Ese compromiso le valió el cariño incondicional del pueblo mexicano, que lo veía como un símbolo de humildad y humanidad. Mario Moreno falleció en 1993, pero su legado permanece intacto. No solo dejó una colección de películas que siguen siendo referentes del cine de comedia, sino también una historia de éxito que demuestra cómo el ingenio y el talento pueden llevar a la cima. Cantinflas no solo hizo reír a generaciones, también dejó una marca imborrable en la historia del entretenimiento. España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, no solo México lo recuerda con afecto. Para muchos, es el personaje mexicano más internacional de todos los tiempos. Y para concluir, hemos dejado en último lugar al galán de galanes, y probablemente al actor más reconocido en la historia del cine mexicano. Presta atención, porque te asombrará la cantidad de dinero que llegó a ganar. Dolores del Río, belleza, talento y una fortuna forjada en dos mundos. Dolores del Río no fue simplemente una actriz, fue un fenómeno cultural. Nacida en Durango en 1904 en el seno de una familia aristocrática que perdió gran parte de sus privilegios durante la Revolución Mexicana, Dolores Asunsolo López Negrete, su nombre real, supo reinventarse en un país en transición y luego conquistar dos de las industrias cinematográficas más influyentes del siglo XX, Hollywood y el cine mexicano. Su belleza era legendaria. En los años 20 y 30 fue considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Pero más allá de su rostro perfecto y su presencia etérea, Dolores poseía una inteligencia astuta y una férrea disciplina. En Hollywood, trabajó con directores como Raúl Walsh y King Vidor, y compartió pantalla con figuras como Orson Welles, quien también fue su pareja sentimental. Fue una de las pocas latinas que logró triunfar en la época del cine mudo y sobrevivir a la transición al cine sonoro, algo que ni siquiera muchos actores estadounidenses lograron. A pesar de su éxito en Estados Unidos, Dolores del Río decidió regresar a México en la década de los 40. Su retorno fue más que un gesto nacionalista, fue una apuesta artística y estratégica. El cine mexicano vivía su época dorada, y ella deseaba interpretar papeles con mayor profundidad emocional, alejados de los estereotipos exóticos que le ofrecían en Hollywood. Su debut en Flor Silvestre 1943, dirigida por Emilio el Indio Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa, fue el inicio de una nueva etapa en su carrera, más rica, más comprometida y más reconocida en el plano internacional. Durante esa década, se convirtió en la actriz más cotizada del país. Por cintas como María Candelaria, que ganó la Palma de Oro en Cannes, La Malquerida o Bugambilia, cobraba cifras cercanas a los 100,000 pesos por producción, además de cláusulas especiales, vestuario de diseñador, hospedaje en hoteles de lujo, control sobre la fotografía y la edición de su imagen. Ella no era solo una actriz, era un símbolo de refinamiento y exigía ser tratada como tal. Dolores también fue pionera en exigir pagos por regalías, algo que no era común en el cine mexicano de la época. Mantenía estrechas relaciones con empresarios, diplomáticos y coleccionistas de arte, lo que le permitió invertir en propiedades en México y Estados Unidos. Tenía residencias en Cuernavaca, en Acapulco y una propiedad en Beverly Hills que conservó hasta avanzada edad. También coleccionaba arte prehispánico y pintura moderna, lo que denotaba su sensibilidad estética más allá del cine. Su vida amorosa estuvo marcada por la elegancia y la discreción. Aunque tuvo romances célebres, como el mencionado Orson Welles y el artista Cedric Gibbons, director de arte de la Metro-Goldwyn-Mayer y diseñador del famoso premio Oscar, Dolores siempre mantuvo una imagen de dignidad e independencia. Se negó a interpretar papeles que consideraba indignos de su estatus y luchó contra los estereotipos raciales que pesaban sobre los actores latinos. En lo económico, supo consolidar una fortuna gracias a su visión empresarial. Invirtió en bienes raíces, diversificó sus ingresos a través de campañas publicitarias de alta gama, perfumes, joyería, moda, y llegó a cobrar sumas similares a las de María Félix, aunque sin tanto escándalo mediático. Mientras la doña encarnaba el poder frontal y altivo, Dolores representaba la elegancia silenciosa y la sofisticación diplomática. Ambas competían en las listas de las actrices mejores pagadas, pero su estilo era diametralmente opuesto. A diferencia de muchas estrellas que vieron menguar su fortuna con el paso del tiempo, Dolores supo retirarse con elegancia. Se alejó del cine cuando ya no le ofrecían papeles que le interesaran, pero siguió siendo un referente cultural. Participó en festivales, conferencias y eventos diplomáticos. Incluso en sus últimos años,
seguía proyectando una imagen de reina sin corona. En 1981, el gobierno mexicano le rindió un homenaje nacional por su trayectoria, consolidando su lugar como una de las más grandes figuras del arte en México. Dolores del Río murió en 1983, dejando tras de sí un legado imborrable. No solo demostró que una actriz podía tener belleza y cerebro, sino también una voluntad férrea para controlar su carrera y su destino financiero. En una época donde la mayoría de las mujeres en el medio artístico eran manejadas por hombres, ella supo imponer sus condiciones y salir victoriosa. Fue, en todos los sentidos, una mujer adelantada a su tiempo. Fernando Soler, el patriarca del cine mexicano y su imperio silencioso. En la historia del cine mexicano, pocos nombres despiertan tanto respeto como el de Fernando Soler. Considerado el patriarca de una de las dinastías actorales más influyentes, la familia Soler, su legado no solo se cimenta en su talento escénico, sino también en su inteligencia financiera, su visión empresarial y su papel determinante en la consolidación de la industria cinematográfica nacional. A diferencia de otros ídolos que derrochaban fortuna y carisma con estruendo, Fernando construyó una carrera sobria, sólida y sorprendentemente lucrativa, sin necesidad de escándalos ni excentricidades. Nacido como Fernando Díaz Pavía en Saltillo, Coahuila, en 1896, provenía de una familia con inclinaciones artísticas y un fuerte sentido del deber. Su formación se dio entre libros, escenarios y una educación clásica, lo que forjaría su estilo elegante y reflexivo. No era un actor de improvisación ni de arrebatos emocionales, era un artesano del gesto y de la palabra, un perfeccionista que ensayaba cada línea como si fuera teatro. Antes de brillar en el cine, Fernando desarrolló una importante carrera en el teatro, lo cual le otorgó una estampa de actor serio y le permitió adaptarse con naturalidad a la incipiente industria cinematográfica mexicana de los años 30. A partir de los años 40, su figura se volvió omnipresente en la pantalla grande, interpretando desde padres autoritarios hasta hombres moralmente fracturados, siempre con una carga humana inconfundible. A diferencia de otros actores que dependían exclusivamente de sus honorarios por actuación, Fernando Soler entendió que el verdadero poder estaba en el control creativo y financiero. Participó activamente como productor, guionista y director, lo que le permitía negociar pagos globales por proyecto y participar directamente en las ganancias de taquilla. Se estima que por películas como Una familia de tantas, La oveja negra, El gran calavera y Cuando los hijos se van, recibió sumas que superaban los 150,000 pesos por cinta, especialmente cuando firmaba también como productor o co-guionista. Estas cantidades eran excepcionales en la época, incluso si se comparan con las cifras que cobraban ídolos más visibles como Pedro Infante o Jorge Negrete. Pero Fernando no solo ganaba bien, sino que sabía cómo administrar su dinero. Invirtió en bienes raíces, compró terrenos en la Ciudad de México y Cuernavaca, y tenía acciones en empresas relacionadas con el espectáculo. Era dueño de varias propiedades, incluyendo una casa en la Colonia del Valle, famosa por sus enormes ventanales y su discreta elegancia, donde recibía a amigos, escritores, músicos y directores. Fernando Soler fue, ante todo, un símbolo de autoridad moral. En una época en la que México atravesaba intensas transformaciones sociales, del campo a la ciudad, de la familia tradicional al modernismo urbano, sus personajes representaban el equilibrio, la rectitud y, a veces, la rigidez de los viejos valores. Fue el padre de todos, tanto en ficción como en la industria. Era mentor de jóvenes actores, consejero de directores, y una voz de peso en las decisiones gremiales. Fue también una figura central en la familia Soler, compuesta por actores de primer nivel como Domingo Soler, Julián Soler, Andrés Soler y Mercedes Soler. A diferencia de otros clanes familiares divididos por celos o rivalidades, los Soler se apoyaban mutuamente y a menudo colaboraban en películas, lo que los hizo conocidos como la realeza del cine mexicano. Fernando era el patriarca no solo en edad, sino en carácter, organizaba, negociaba y defendía los intereses de todos. Pedro Infante, conocido como el ídolo de México, es posiblemente la figura más querida y representativa de la época de oro. Su voz inconfundible, su carisma natural y su talento sin igual lo convirtieron en un emblema nacional que trascendió generaciones y fronteras. Más allá de su capacidad para conmover al público con sus actuaciones, Pedro Infante también fue uno de los intérpretes mejor pagados y más exitosos de su tiempo. En 1955, se estima que sus ingresos rondaban los 400,000 pesos,
lo que equivaldría hoy a unos 360 millones de pesos actuales. Además, durante sus últimas apariciones en radio, cobraba hasta 5,000 pesos por función, el equivalente actual a más de 45,000 pesos, una suma notable para cualquier artista de esa época. Estas cifras reflejan no solo su fama, sino también su impacto como una de las personalidades más rentables de la industria del espectáculo. Pedro Infante grabó más de 350 canciones y protagonizó más de 60 películas, muchas de las cuales rompieron récords de audiencia. Su colaboración con el director Ismael Rodríguez en clásicos como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toroño solo marcó un hito en la cinematografía nacional, sino que también consolidó su posición como un ícono que encarnaba las aspiraciones, sufrimientos y esperanzas del pueblo mexicano. A pesar de sus altos ingresos y su estatus de superestrella, Pedro siempre mantuvo su vínculo genuino con el público era innegable. Vivía con sencillez, aunque también disfrutaba de sus pasatiempos, como su famosa colección de automóviles y motocicletas. Asimismo, era reconocido por su generosidad, ayudando a familiares, amigos y colegas que atravesaban dificultades financieras. Como actor, Pedro Infante mostró una versatilidad extraordinaria. Interpretó desde personajes humildes y trabajadores hasta roles de galán romántico y aventurero. Su autenticidad y carisma en pantalla lo hicieron inolvidable, dejando una huella profunda en el cine y la música de México. El 15 de abril de 1957, su vida se apagó trágicamente en un accidente aéreo que conmovió a todo el país. Tenía apenas 39 años, pero su legado trasciende generaciones. Pedro Infante continúa siendo un ídolo que, gracias a su talento y sencillez, se ganó un lugar eterno en el corazón de México y en la historia del espectáculo. ¿Tú también lo recuerdas? Hemos recorrido la vida y los logros de los 5 actores mejor pagados de la época de oro del cine mexicano. Cada uno de ellos escribió un capítulo inolvidable en la historia del entretenimiento, convirtiéndose no solo en íconos cinematográficos, sino también en ejemplos de éxito y superación en su tiempo. Pero, ¿te has preguntado quién es el actor mexicano mejor remunerado en la actualidad? Según diversas fuentes, Eugenio Derbez lidera la lista, gracias a su éxito internacional con películas como No se aceptan devoluciones y Coda. Derbez no solo ha llevado el humor mexicano a escenarios globales, sino que también ha generado ingresos millonarios con su labor como productor y director, convirtiéndose en un referente moderno de lo que significa triunfar tanto dentro como fuera de México. Ahora quiero saber, ¿quién fue tu favorito de esta lista de la época de oro? ¿Eras más fanático de la elegancia de la doña, del carisma entrañable de Pedro Infante, o de la genialidad humorística de Cantinflas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber qué estrella marcó más tu vida, o la de tu familia. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias sobre las grandes figuras del cine y la televisión. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo del espectáculo. Hasta pronto.